Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Les saluda Eric Fajardo de Ingeniería de Sistemas de la UNAD y para el día de hoy, por disposición de la universidad, vamos a desarrollar un ejercicio del área de cálculo integral y dentro de esto vamos a hablar sobre las integrales definidas, sobre las operaciones antiderivadas, sobre los teoremas fundamentales de cálculo y también vamos a hacer unas operaciones con la manera como integrar término a término. Dentro de la función vamos a hablar también de reglas múltiple constante, de una regla individual que se va a gestar a través de cada función y obviamente vamos a hablar de la constante de integración. Y bien, por disposición de la universidad tenemos el ejercicio 3, integral definida del literal E. En este caso nos dice que calcular la siguiente integral definida y al final vamos a graficar en GeoGebra, un software para cálculo y para la diagramación de otras materias de matemáticas. Bueno, tenemos aquí la función con término inferior de menos 4 y con término superior a 0. Tenemos entonces 1 tercio a la x a la 4 más 5x al cubo menos 3 medios x y este es la función de x. Entonces vamos a comenzar por hacer el cálculo de la materia como tal. Vamos entonces a colocarla. Este ejercicio, recordemos que tenemos que integrarlo de manera independiente, es decir, vamos a tomar esta primero, luego esta y luego esta otra, y así cada una va a hacer su propia operación, ¿verdad? Entonces, para comenzar vamos a calcular la integral definida correspondiente. Significa que vamos a sacarla de los paréntesis, vamos a liberar esta derivada de la siguiente forma. Entonces aquí la tenemos, ya está sin sus paréntesis y al final vamos a calcularla por las funciones de los términos que nos solicitan. Entonces para integrar el término a término nosotros tenemos que hacerlo de manera independiente. Esto significa que tomamos cada una de estas integrales por separado, 3x medios de dx más 5x al cubo de dx y finalmente x a la cuarta sobre 3 dx. ¿Sí? Vamos entonces a comenzar a operar de la siguiente forma. Para esta función entonces vamos a colocarle aquí una regla múltiple constante y esto es para determinar la función que debe tener cada una de ellas. Recordemos que aquí estas están con un denominador, mientras que esta otra no está con un denominador. Y entonces finalmente comenzamos con la regla múltiple constante cuando la función de x y de dx es equivalente a la función de dx cuando c es igual a 5 y a su vez está elevado al cubo. ¿Sí? Entonces tenemos de la siguiente forma que la integral nos arroja el primer dato, que es 3x al cubo, 3x medios de dx, y la otra función es x a la cuarta sobre 3 de x más 5x de x, 5x al cubo de x. Esto equivale a, para integrarla le damos el concepto negativo, como viene aquí en la primera función, de 3x medios de dx más el integrando de x a la cuarta sobre 3 de x
más la función, que en este caso la hacemos independiente porque esta no tiene un denominador, como vemos que en las otras sí sucede. Entonces vamos con a hacer la siguiente regla. Esta regla es cuando nosotros tenemos denominadores y numeradores, ¿sí? En este caso vemos que en el exponente del numerador le agregamos 1 y este mismo resultado se lo agregamos aquí al denominador. Es decir, si aquí tenemos x a la cuarta, este quedaría en x a la cuarta más 1, quedaría x a la quinta, y aquí en el denominador también de la misma forma le sumamos el 1. En este caso nos damos cuenta que n es el número que tenemos por excelencia. Bien, entonces para continuar, una vez aplicamos la función de la regla, entonces le damos aquí, sumamos, y como vemos entonces en la función vamos a 3x medios de x más la función de x a la cuarta más 3 de x más 5. Aquí démonos cuenta que ya hemos sacado este número de la función, vamos a sacarlo para volver a hacer la operación independiente. Entonces tenemos que menos la función de x de 3x medios de x más la función de x a la cuarta sobre 3 de x más, en este caso tenemos los signos más, estos signos los respetamos, ¿sí? Y aquí los vamos nuevamente a acomodar. Y aquí es donde operamos con la siguiente norma. Recordemos que aquí le sumamos un 1 y aquí en el numerador y en el denominador. Entonces en el exponente le sumamos 1 y en el numerador le bajamos la misma, le sumamos el mismo. Entonces aquí le tenemos 5x 1 más 3 y dentro del denominador quedaría 1 más 3. Ya entonces cumpliendo con este otro con esta otra función, tenemos nosotros que aplicarle ahora la regla asociada al término que nos está indicando, ¿sí? Vemos que la función de 5x 1 más 3, ¿sí? Y sobre el denominador 1 más 3. Entonces aquí le damos el toque en donde le sumamos, está sumada y está integrada, como vemos acá, 5x a la cuarta sobre 4, dividido en 4 en este caso, porque recordemos que no tenía denominador, y bajamos todos los mismos indicadores como se ve aquí, y vamos respetando estas funciones. Como primero estamos desarrollando esta, tenemos que lograr que esta quede finalmente en una de la operación de las derivadas como tal. Entonces aquí bajamos este otro exponente para aplicarle la regla múltiple constante. En este caso nosotros vamos a lograr integrar nuevamente esta operación y darle un poco más. La regla múltiple constante nos indica que la función de c de la función de x es igual a c cuando la función de x de dx, en este caso c es 3 medios, que vamos a operar aquí, y la función suya es igual a una x. Entonces vamos a completar ahora esta siguiente operación, porque ya tenemos aquí la integrada con el valor numérico. Entonces acá vemos que 5x a la 4 sobre 4 más la función de x a la 4 sobre 3, que recordemos que aquí teníamos estamos hablando de los 3 medios, ¿sí? Y aquí la función de 3x sobre 2 de x, que es esta siguiente,
Todo esto es igual a 5x a la 4, como lo veníamos acá y como lo teníamos aquí en la parte superior, más la función de x a la cuarta sobre 3 de x, menos, en este caso seguimos respetando los signos, menos por menos, tenemos aquí otro menos, de la función de 3x, porque aquí sacamos el 3, lo sacamos de la función como lo tenemos acá. Recordemos que aquí lo teníamos dentro todavía de la función, pero aquí ya lo hemos reemplazado porque lo hemos sacado de este contexto, por así decir. Entonces quedaría la 3 función de x sobre 2, ¿sí? Continuamos entonces en este sentido con la siguiente operación, y nosotros vamos a aplicarle aquí una regla que también se asocia a como lo habíamos visto anteriormente. Cuando el exponente está elevado lo sumamos y este mismo lo pasamos aquí al denominador. Entonces nos quedaría la función de x a la n de x, que es igual a x a la n elevado a la n más 1 dividido o sobre, en este caso, en la n más 1. En este caso vamos a hacer cuando la operación no es igual a 1, en este caso no es igual a menos 1, y que en este caso nos resultaría con un número positivo. Entonces vamos aquí a hacerle la integración de este, lo vamos pasando aquí en la parte de abajo, y ya nos quedaría nuevamente aquí la función integrada. Tenemos 5x a la cuarta más la función de x a la cuarta sobre 3 de x menos 3, la función de 3, recordemos que ya la habíamos sacado del contexto, nos queda la función de 3x de x medios, que esto es igual a 5x a la cuarta más la función de x 4 sobre 3 de x menos, seguimos respetando el mismo signo como lo tenemos, menos 3 x 1 más 1 de la operación sobre el 1 más 1. Recordemos que la operación, como nos dice aquí, la función está elevada también en su exponente a la n más 1, lo ponemos en el denominador, pero también como estamos integrando esta otra, le sumamos el 1. Entonces esto nos quedaría sobre 2, y así nos quedaría la función. Entonces tenemos que 5x a la cuarta sobre 4 más la función de x a la cuarta sobre 3 de x y menos, porque aquí le bajamos el mismo menos, 3, quedaría 3 elevado a la x medios, a x a la 4, x al cuadrado medios sobre 2, ¿sí? Entonces veamos aquí, ya hemos integrado la primera, vamos en la segunda y nos falta hacer la operación para esta última parte de la derivada. Entonces continuamos, ahora vamos a comprobarle con una regla múltiple constante. Esto significa que cuando nosotros entramos a derivarle, utilizamos la siguiente función de c, cuando f, la función de x es igual a c de la función de x que es igual a c, que es un medio, y en este caso estamos tomando a la función de x a la cuarta, que estamos integrando esta, es decir, vamos a trabajar ahora en esta misma, con esta misma regla múltiple constante. Entonces venimos aquí, copiamos nuestro ejercicio y lo pasamos, lo trasladamos a este lugar. 5x a la cuarta sobre 4, aquí comenzamos con el signo menos, ya lo teníamos al positivo, aquí ya lo cambiamos a negativo, menos 3x al cuadrado sobre 4 más, aquí respetamos el signo que había, la función de x a la cuarta sobre 3 de x, en este caso es igual a 5 cuartos a la cuarta, que es esta misma, 3x al cuadrado sobre 4, que es este mismo, y la función de x que aquí la trasladamos cuando termina en un tercio, entonces quedaría la función de x a la cuarta de x sobre 3.
Entonces vamos viendo que ya las integrales están cada una en con su denominador como se debe, y ya la hemos integrado desde la función. Entonces aquí le aplicamos una regla que es muy similar a la que hemos visto antes, que cuando tenemos un numerador y un denominador, entonces al numerador lo elevamos al exponente y le sumamos el 1, y al denominador le bajamos el mismo exponente que le hemos nombrado. En este caso vamos a hacerle el mismo, pero cuando la función del número es en 4. En estos casos vamos a tocar los que están con el número 4, ¿sí?, en su denominador. Entonces trasladamos aquí la función y tenemos 5x a la cuarta sobre 4 menos, acordémonos de los signos, aquí tenemos 3x al cuadrado a la cuarta más la función de x a la cuarta de x sobre 3, veámoslo acá, esto nos da un igual a 5x a la cuarta sobre 4 menos, aquí acordémonos de los signos que tenemos el signo menos, 3x al cuadrado sobre 4 más x 1 más 4, recordemos que aquí como le sumamos 1 al exponente, le bajamos al dividendo o al divisor, en este caso en el denominador, el 1 a la 4, muy similar como lo vemos aquí en la parte superior, y todo esto lo tenemos a con el denominador elevado con el denominador en 3. Esto equivale a 5x a la 4 sobre 4 menos, recordemos los signos, 3x al cuadrado sobre 4 más, en este caso le sumamos el x a la quinta dividido en 5 sobre 3, ¿sí? Aquí acordémonos que ya le hemos sumado, y aquí la función ya nos permite a nosotros ponerla en el denominador. Entonces aquí vamos nuevamente a incorporar otra regla en donde decimos entonces que como ya tenemos este numerador y la numeración como tal, entonces venimos y tenemos nuestra variable que ya nos queda de esta forma, ¿sí? Tenemos la función de x a la cuarta sobre 3 más 5x al cubo menos 3x, porque aquí ya desaparece el cuadrado, y sobre 2. La función de x total, toda esta es la misma función. Esto equivale a 5x a la 15, que hemos multiplicado acá, más 5x a la cuarta sobre 4 menos, respetando aquí los signos, 3x al cuadrado sobre 4. Entonces, como vemos hasta aquí, ya hemos hecho un avance bastante significativo en la variable, que es la misma que hemos tenido desde el principio de la integral definida. Ahora entonces nosotros vamos a simplificar lo que podamos, en este caso, ver que se puede eliminar, que no se puede eliminar. Por ejemplo, para simplificarlo en este caso, entonces venimos, tomamos acá, le decimos que entonces la función de x a la cuarta sobre 3 más, recordemos el signo, 5x al cubo menos, recordemos los signos, 3x al cuadrado, perdón, sobre 2, 3x sobre 2, la función total de x. Esto nos quedaría, viéndolo de esta forma, como x al cuadrado más 4x al cubo, porque aquí le restamos una, tenemos esta, tenemos 75x al cuadrado menos, respetando los signos, 45, y todo esto lo dejamos sobre 60, que es por la multiplicación y la sumatoria de estas variables aquí. Entonces, al simplificarlo, nosotros vemos que todavía podemos darle un poco más de la solución. Entonces aquí vamos a agregar la constante de la integración, que es la famosa constante de la integración que hemos venido hablando desde el principio, y esto nos quedaría como la constante de integración de la siguiente forma. Tenemos
que la función de x a la cuarta sobre 3 más 5x al cubo menos 3x sobre 2 de x, la función es igual a x al cuadrado, abriendo paréntesis, de 4x al cubo más 75x al cuadrado menos 45 sobre 60, y aquí le incorporamos la constante de integración, es decir, este símbolo más y la letra c, para reemplazarlo en este caso por esta. Una vez tenemos esta constante de integración hasta aquí, las personas que han logrado venir hasta este momento, tendremos que este sería el resultado inicial después de haber hecho la operación de antiderivadas y después de haber aplicado el teorema fundamental y las operaciones antiderivadas con el teorema fundamental de cálculo y las integraciones que hemos hecho término a término, obviamente con las reglas de la constante múltiple o regla múltiple constante. En este caso también le hemos hecho una resta individual y las reglas individuales que se han hecho a las constantes de integración, pero nosotros pues vamos, para darle un poco más de auge al ejercicio, hasta aquí las personas que han llegado hasta este nivel básicamente ya pudieran haber dejado el ejercicio de esta forma, ¿sí? Ya se pudiera dejar hasta ahí. Sin embargo, nosotros vamos a seguirlo hasta el proceso final, que es el que hasta aquí nos está solicitando la guía, ¿sí?, de la UNAD, pero nosotros vamos a continuar desarrollando el siguiente paso. En este caso entonces vamos a aplicarle el primer cálculo correspondiente a la integral indefinida. Aquí ya estamos tocando los temas de integrales indefinidas para profundizar más en esta otra materia. Entonces venimos aquí a nuestro ejercicio, lo tenemos acá, lo trasladamos aquí en la parte de aquí abajo. Como vemos, entonces vamos a continuarlo desarrollando de la siguiente forma. Para este caso entonces vamos a utilizar el famoso teorema fundamental de cálculo, en donde nos permite a nosotros optimizar la operación, porque dice que la función de a como término inferior y b como término superior, la función de x es igual a la función de b menos la función de a. En este caso el valor de a se va a restar al valor que nos da en la función de b. Recordemos que en el principio era los siguientes valores, para que lo tengamos en cuenta. Entonces decimos que para evaluar la integral de los puntos finales, que son estos puntos finales a y punto final b, ¿sí?, en este caso sería vamos a hacer la operación cuando en la letra nos quedaría de la siguiente forma: x al cuadrado, abrimos paréntesis, 4x al cubo más 75x al cuadrado menos 45, todo esto sobre 60, y en este caso cuando x equivale a 0, que en este caso recordemos que la x de la a equivale a 0, entonces pues cuando toda la operación equivale a 0 nos da 0, ¿sí? Entonces para este sentido nosotros seguiremos aquí ahora con la función superior, que es el caso cuando el valor de b se reemplaza por toda la otra operación. Entonces venimos acá, copiamos nuestro ejercicio y decimos x al cuadrado más 4x al cubo más 75x al cuadrado menos 45 sobre 60. Aquí ya le quitamos la de x y le quitamos la constante de integración y le agregamos cuando la función superior es menos 4, porque ese es el valor que nos daban. Entonces nos queda a 3.596 dividido en 15, ¿cierto? Entonces venimos acá, espere que aquí ya vamos a usar un momentico la calculadora. Entonces hasta aquí, hasta el momento, nosotros tenemos 3.596 dividido en 15 igual
239,733333. Esta es una constante indefinida porque tiene bastantes valores también acá. Entonces aquí lo ponemos aquí, que el valor que nos copiamos acá del ejercicio lo pasamos aquí directamente. Entonces ya lo plasmamos de la siguiente forma. La función de x, la función cuando el a equivale a menos 4 y la función superior equivale a 0, es x a la cuarta sobre 3 más 5x al cubo menos 3x sobre 2 de x, que esto es igual a x al cuadrado, abrimos paréntesis, 4x al cubo más 75x al cuadrado menos 45 sobre 60, y obviamente con el valor del indicador de la función. Entonces tenemos que es 0, pero para nosotros recordemos que este valor que teníamos cuando es la función de menos, aquí ya la convertimos en menos respetando los signos, x al cuadrado de 4x al cubo más 75x al cuadrado menos 45 sobre 60, cuando la función superior equivale a, cuando el término final equivale a menos 4, entonces nosotros tenemos el valor que ya habíamos mencionado en la calculadora, que es este de 239,7333. Entonces aquí volvemos con el ejercicio, lo trasladamos y colocamos aquí el resultado del valor. Hasta aquí, entonces este sería el resultado de este ejercicio, ¿sí? Hasta aquí sería, digamos, a profundidad de todo el valor del ejercicio. Entonces ahora nosotros lo que hacemos, como nos solicita la guía, es representarlo y graficarlo en GeoGebra. Entonces tenemos que aquí el valor, cuando se diseña en GeoGebra, nos quedaría de esta siguiente forma. Venimos acá a la función, la trasladamos de esta forma y este sería la gráfica que nos solicita el ejercicio. Entonces hasta aquí quedamos con la función. Como podemos ver en GeoGebra, una vez le damos aquí la entrada del ejercicio, nos grafica de esta siguiente forma, ¿sí? Entonces ya tenemos nosotros que el ejercicio mandado en GeoGebra nos diseña esta gráfica. Esta sería la gráfica. Vemos en un costado que está en el lado oscuro, en el otro lado está un poco más claro, ¿sí? Y entonces este sería el ejercicio final ya realizado con GeoGebra. Bien amigos, entonces cualquier duda, cualquier inquietud que requieran acerca de este ejercicio, por favor pueden consultarla y dejarme sus comentarios, y así entonces yo entraría a resolver cualquier inquietud con respecto al ejercicio. Entonces hasta aquí amigos, quien les habla, Eric Fajardo, de Ingeniería de Sistemas de la UNAD, y damos con esto fin al ejercicio de cálculo integral dentro de su área de integrales definidas, y obviamente ya utilizando los teoremas fundamentales de cálculo, las operaciones antiderivadas, integrar los términos a términos, y pues dentro de eso también las reglas individuales y las constantes de integración, en este caso la regla múltiple constante y todo lo que se desarrolló en el ejercicio. Entonces ha sido un gusto, muchas gracias. Cualquier cosa por favor no duden en escribirme. Que estén muy bien, gracias.